loros, periquitos, guacamayos, agapornis o inseparables, cotorras, ninfas, cacatúas. Seguro que muchos de vosotros no sabéis que todos estos animales son loros y que tienen muchísimos problemas, tanto en origen, donde son capturados para venderlos en muchas tiendas, como en destino. Aunque no todos son capturados, ¿eh? Ojo, que muchos sí que se crían exclusivamente para tenerlos en casa y dentro de jaulas. Pero hoy hablamos de los problemas que generan y de los problemas que les generamos. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 109 del martes 14 de septiembre, hablamos sobre loros. Ahí, en general. Ahora ya entraremos a diferentes temas, pero en general de loros, ¿no, Enoc? Eso es, vamos a ver de loros. Bueno, ¿y qué tal tu semana? ¿Qué has estado haciendo esta última semana? Pues ha estado la semana pasada dijimos que empezábamos con la nueva web y hemos estado dando los coletazos de la nueva web porque las nuevas ofertas que, bueno, todavía tenía un problema, he tenido que volver a meterlas porque estaban metiendo la caducidad mal. Bueno, ahí he estado liando la newsletter nueva. La web de trabajamediambiente.com. Eso es. Que será por web, o sea, la nueva web, como si yo no hiciera web. Si yo cada semana lanzo una nueva. ¿Y tú qué has hecho? Bueno, ¿qué has hecho esta semana? Pues yo he estado viendo problemas de seguridad, intentando poner muchas medidas de seguridad en las páginas web, esto que te dicen que contraseñas seguras y tal y cual, pues está bien, pero bueno, pues sí, hay que hacerle caso, hay que poner mucha seguridad para que no se te metan virus, no se te metan cosas, y poner doble, pues las típicas cosas, doble factor, esas cosas típicas de seguridad web. Y también con temas de cookies. Lo típico de esto que te dice contraseña poco segura, pues no. Sí, porque tuvimos un hackeo, ya lo he dicho muchas veces, tuvimos un hackeo en uno de nuestros clientes a finales de agosto y te entra el cangue y dices, ¿por qué habrá sido? ¿Habrá sido por contraseña segura? Que lo más seguro que no, pero dices, mira, voy a mejorar la seguridad en todas las webs, además tenía también pendientes temas de cookies, bueno, he estado una semana casi con cosas un poco farragosas y no muy chulas, pero bueno. Y con un cliente que empezamos a trabajar el lunes con él y el jueves lo mandamos a la mierda. Porque ya está. 4 días hemos durado con él. Era una empresa gorda, muy gorda, que quería que trabajáramos juntos y tal, pero a los 4 días nos dimos cuenta de que no trabajaban como nosotros. Ellos eran el típico bar de cañas que quiere poner muchas cañas a €1 y nosotros queremos hacer las cosas bien y no cobrar €1. Y no cuadraban los intereses, no cuadraba. Para mí, hacer una web no es me reúno contigo 5 minutos, te la monto, te la doy y si tienes problemas allí no estoy. No, las cosas nosotros las hacemos de otra manera, las hacemos bien. Y esta empresa tenía otra política. La semana anterior nos habían hablado de que querían darle un giro a la empresa, que querían hacer las cosas bien. 4 días y ya estaban siguiendo como conocíamos otro día antes y dijimos, mira, no hay veces que hay que saber decir hasta aquí, 4 días. Bueno, pero 4 días provechosos, porque por lo menos nos ha dado cuenta oye, que no. Cuanto más hubiéramos tardado en darnos cuenta, peor hubiera sido. Sí, pero son cosas de las que cuestan difícil, porque es una empresa que no hubiera asegurado a lo mejor 40.000 euros al año. Claro, es difícil decirle que no a una empresa así, pero hay veces que hay que decirle que no. Y ya está. Efectivamente. Bueno, venga, preséntanos al invitado. ¿Quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos con nosotros a Pedro Romero Vidal, que es investigador postdoctoral en Biología de la Conservación y más especialmente en conservación de loros. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Hola, muy buenas a los dos. Muy buenas. Oye, lo he dicho bien, ¿no? Postdoctoral. Sí. Vale, desde junio, desde hace poco. Exactamente, es que yo la última vez que había leído esto, que me lo había puesto antes, había puesto predoctoral. Sí, ha sido una cosa reciente. Ay, bien. Me alegro, porque me ha llamado la atención porque digo, pero si antes ponía otra cosa, que lo está revisando antes del programa las notas y ponía otra cosa. Vale, bien. Y eso, ¿no? Básicamente lo que haces es eso, biología de la conservación y concretamente en loros. ¿Algo que nos dejemos así de tu mini presentación que sea relevante? No, bueno, lo habéis dicho muy bien. Me dedico a biología de la conservación y aunque toco algunos otros temas, fundamentalmente en los últimos años he trabajado con conservación de loros en todos los aspectos. Vale, pues vamos entonces yo para adelante, ¿no, Enoc? Y ahora le entramos a preguntarle cosas más
Más concretas. Venga, más concreta. Pues nada, vamos con la parte de empleo. Vamos allá. Bueno, pues lo primero que hacemos todos los programas, y en este ha sido verdad, Enoch, en este ha sido verdad, es hablar de trabajaenmedioambiente.com. Y en este ha sido verdad porque cómo estás ya me lo has contado, así que bien. Es hablar de la web de trabajaenmedioambiente.com y sobre todo del consejo de empleo que en estos últimos decenas de programas ya nos trae siempre un consejito, que es el director de esta web. ¿Y qué consejo nos traes esta semana, Enoch? Pues mira, hemos hablado un montón de veces sobre marca personal y hemos hablado sobre que nos conozcan, que nuestros amigos, nuestro entorno conozca muy bien los amigos, lo que hacemos. Pero hoy quiero hablar de al revés, que es que también es importante que nosotros conozcamos lo que hace nuestro entorno, nuestros amigos. Y no solo por el simple hecho de que si te enteras tú de un empleo que no puedes optar a él o de una oportunidad y conoces a un amigo, pues te lo va a agradecer eternamente, sino también un poco a nivel egoísta, en el sentido de que nunca se sabe cuándo puedes necesitar un compañero de viaje, un compañero de proyecto. Entonces, muy interesante estar conectado, estar también muy al loro de lo que hacen la gente que te sigue, a la que sigues, a tus amigos, conocidos, compañeros de carrera, compañeros de máster, etcétera, porque estas alianzas pueden ser muy, muy buenas para un futuro. Así que este es mi consejo de hoy. Bueno, y ahora tu pregunta, Pedro, ¿no? Bueno, Pedro, a ver, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues bueno, yo creo que es uno de esos casos que desde pequeñito tenía muy claro lo que quería hacer. Y quería ser biólogo. Creo que en algún momento dudaba entre veterinaria y biología, pero eso no me acuerdo. Pero ya con 10 años estaba muy convencido de que quería tirar por biología. Y Y además, concretamente, biología de animales grandes, nada de placas Petri, ¿no? sí, biología de lo que se dice de bota, de vertebrados, de estar en el campo, y Pedro, particularmente me gustaban ya mucho las aves. A ver, Pedro, ya te digo yo una cosa. Es lo normal, ¿sabes? Normalmente a un chiquillo le gusta eso más que la biología de, yo qué sé, de enquitraidos, ¿sabes? Claro, sí. Y al final es eso, es más lo que vas viendo ahí, pues National Geographic, no sé qué, los gorilas, pues sí, eso, lo típico que quieren los niños cuando ven esos documentales. Eso. Yo quería trabajar de eso desde muy pequeño. Entonces lo tuviste claro, o sea, bachillerato, biología, y cuando terminaste biología, ¿tenías clarísimo que era investigación o te lo pensaste? Pues ahí ya no lo tenía tan claro, porque claro, la parte de bachiller y luego empezar la carrera, eso sí que es como mucho más evidente, pero es cierto que cuando llegas a la carrera de biología tiene un montón de partes que ya no es lo que estamos acostumbrados a leer o ver en los documentales de pequeños, sino de mucha física, mucha microbiología, muy poquito Claro. de la parte que a mí me gustaba, ¿no? Que es el campo, los vertebrados, zoología, pero también psicología y salir mucho al campo, ver esas cosas. Y claro, una vez que entras también en la carrera, ves que investigación es un camino complicado y que no siempre tiene tanto campo o tanta parte de esa que nos gusta cuando somos más pequeños como en verdad luego tiene, ¿no? Porque es mucho ordenador, algunos trabajos de investigación prácticamente es todo ordenador ya. Modelización, mucha estadística. Y entonces ahí ya dudaba. Y de hecho no fue lo primero que probé investigación, probé antes otras vías, como por ejemplo técnico de campo durante una temporada. Ah, qué bueno. Eso te iba a decir, que es que muchas veces el que realmente va al campo son los técnicos más que los biólogos. Aunque sí, los biólogos pateamos campo también, ¿eh? No vamos a decir que no, pero es verdad que muchas veces lo que dices tú, Pedro, que si quieres estar en el campo, depende de qué tesis hagas, igual no pisas mucho campo, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, de mis compañeros que han estado haciendo la tesis, hay muchos que han ido muy poquito al campo o alguno que ni siquiera ha tenido. Luego también es la tesis que tú elijas, que eso es un poco así, ¿no? Yo creo que si te gusta ese camino, si realmente estás convencido de que quieres probar con investigación y decides hacer una tesis, lo primero es que te guste el proyecto que has elegido y pues si sabes que te gusta el campo, pues que intentes también tirar por una tesis que sea más de campo, que sepas que vas a estar más tiempo en contacto con esas cosas que te gustan, ¿no? Porque si no, una tesis, bueno, también es un trabajo duro, que si al final eliges una cosa que no te gusta, que estás todo el día delante de un ordenador, pues puede ser hasta frustrante, ¿no?
Pues muy bien, pues... Sí, yo creo que está muy bien como consejo de, ojo, hacer una tesis que te guste. Eso me parece, como consejo final, me parece importante. Vamos con el tema, ¿no? Que yo ya tengo ganas de ir al tema. Venga, vamos allá con los loros. Cuando Enoch hace unos días me dijo, oye Juan, ¿hablamos de loros? Y yo dije, sí, pero ¿de qué? De invasoras, de tráfico ilegal, hay un montón de problemas asociados a los loros. Y además dije, pero en España, en Sudamérica, ¿de qué? Y luego dije, ¿y qué son los loros? O sea, que hay veces que llamamos loros a muchas cosas o solo a una cosa y no sabemos muy bien lo que son. Entonces dije, joder, si yo que soy biólogo me hago esta pregunta tan elemental, Enoch, hay que hablar de loros. Hay que hablar de loros por lo menos para poner algunas cosas en contexto y saber de lo que estamos hablando cuando la gente diga loros. Así que primera pregunta, Pedro, ¿qué son los loros? Pues mira, los loros en realidad son, además de ser uno de los grupos uno de los órdenes de aves más diversos, que tiene más especies en el mundo, son muy interesantes porque tienen uno de los porcentajes de especies amenazadas más elevado dentro de un grupo de aves. Eso la gente pocas veces lo sabe, ¿no? Porque lo que más se conoce de los loros es que son atractivos por su plumaje, que son una mascota, muchas de sus especies son mascotas muy, muy ampliamente repartidas por el mundo. En cualquier sitio puedes encontrar periquitos australianos o cosas así que todo el mundo conoce, ninfas. Eso te iba a decir. Pero, bueno, sigue, ahora dime. me la apunto. No, me la apunto para decírtelo ahora. Pues eso, que son muy conocidos por su utilización como mascota, pero muy poca gente sabe los problemas que están sufriendo la mayor parte de las especies de loros en todo el mundo y además otras cosas, como que es la función que tienen en los ecosistemas, que es muy importante. Eso, pero antes de entrar ahí, que me parece clave, ahora si quieres entramos, cuando hablamos de loros, no solo hablamos del típico loro grande, que es el loro o el guacamayo, que eso me lo he encontrado yo, son loros en general. O sea, cuando hablamos, desde el periquito es un loro, las ninfas son loros, las cotorras son loros, los guacamayos son loros. O sea, es como un orden, ¿no? de especies que todos son loros, ¿no? Todos estos que vemos con los picos curvos y tal, todos son loros. Son todos loros, desde los agapornis, que también se conocen como inseparables, hasta unos incluso más pequeñitos, que son los porpus, y un guacamayo que sería el más grande, ¿no? Estos azules que se ven en Brasil. Pues todos ellos son loros, pertenecen al orden de los citácidos. Citácidos, ¿no? Vale. Ya hemos centrado un poquito de qué son los loros. Entonces, cuando alguien vaya, un periquito también es un loro. Vale, y ahora, si quiere entrar un poquito, ¿no? en lo que decía, porque los otros lo conocemos, aquí en Europa sobre todo, los conocemos como animales ornamentales, ¿no? Sin más. Pero, claro, en los ecosistemas tienen su función. Y como decía, ¿qué función principal tienen los loros en los ecosistemas? Porque nos has dicho, la principal función en los ecosistemas no se conoce, pues cuéntanosla ya. Pues los loros hasta hace poco además pasaron muy desapercibidos en esos aspectos, ¿no? Igual que otras aves sí se estudió más, como los tucanes. Los loros se decía simplemente que eran depredadores de semillas, entonces que realmente no tienen una función más allá de una interacción mala, ¿no? Con las plantas, que sería depredar las semillas, y entonces no servían para la regeneración del bosque y tal. Lo que pasa es que nosotros en los últimos años hemos ido trabajando con eso y hemos visto que realmente dispersan muchísimas semillas. Además, pueden dispersar semillas muy grandes, porque por esa diversidad de especies que hay loros de muchos tamaños, con tamaños de pico también muy grande, que pueden dispersar semillas muy, muy grandes que otros pájaros no pueden, por ejemplo. Entonces, tiene una función muy, muy importante en los ecosistemas en los que viven, en ese sentido. Y por otra parte, también se podría decir, aunque suena así un poco bruto, que los loros son muy guarros comiendo, desperdician mucha comida. Pues cuando comen, además que van en grupos normalmente numerosos, hacen una lluvia de fruta en el árbol que están comiendo. Y eso tiene una utilidad muy importante porque hay gente que no tiene, o sea, especies que no tienen acceso a las partes altas de los árboles, pueden acceder a toda esa fruta gracias a que los loros la tiran al suelo. Entonces están facilitando alimento a otras muchas especies dentro del ecosistema. Anda, qué bueno, no lo conocía. Y claro, vale, y ahora
Jolín, me gusta mucho este cambio de paradigma, ¿no? Pero claro, estamos hablando de loros y quizá aquí en Europa pues conozcamos lo que dicen las ninfas, yo qué sé, los diferentes loros, las cotorras argentinas por el famoso estruendo de las ciudades, pero ¿de dónde son originarios las especies de loros? ¿Dónde viven normalmente? ¿Cuál es su ecosistema original? Pues la verdad es que los loros ocupan una amplia gama de ecosistemas, porque la gente se piensa que claro, que son bichos de selva, ¿no? Pero Ajá. pueden vivir incluso en sitios tan diversos como alta montaña, o por ejemplo el caso que no sé si conoceréis de los keas, que viven en Nueva Zelanda, pero en sitios muy fríos. Que también hay alguna especie que vive, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, en bosques que son lo que podríamos comparar, por ejemplo, con los bosques de los Alpes. Son zonas con mucha nieve en invierno, mucho frío, y pueden ocupar incluso esos hábitats. Lo que pasa es que están como un poco limitados a la región neotropical, es decir, Centroamérica y Sudamérica, aunque en algún momento hubo incluso una especie que ya se extinguió en algunas partes de Estados Unidos, y después África y Asia y Oceanía. Pero la mitad de las especies del mundo están en Sudamérica y Centroamérica. Alrededor de unas cerca de 200 viven ahí. O sea que tiene el neotrópico, que es lo que sería Centroamérica y Sudamérica, una diversidad particularmente alta de especies. Y pudiendo adaptarse, a esto ya es una pregunta que igual se nos va un poquito el programa, pero es que ya es la curiosidad, y pudiendo adaptarse también a un montón de ecosistemas, curioso que no hayan, porque no están en Eurasia. O sea, toda la parte de Europa, ¿alguna explicación a eso de por qué no han llegado aquí? Porque si están en África, están en Asia, están en Nueva Zelanda, están en Australia, es raro que no haya en pues, China, todo el Oriente Próximo, todo lo que es y toda Europa. ¿Por algo no están ahí? ¿Por algo en concreto? Probablemente es porque la radiación que tuvieron fue desde los trópicos. De hecho, bueno, en Pakistán y la India, y creo que en alguna zona del sur de China llega a tocar, hay alguna especie que de hecho son similares a las Kramer, no son del mismo género, Citáculas, pero muy poquitas. O sea, la diversidad ahí es muy baja. Y es probablemente porque la radiación ha sido desde las zonas tropicales. Entonces, después han llegado algunos, por ejemplo, eso que comentaba, ¿no?, de Nueva Zelanda o incluso del sur de Argentina, pero, por ejemplo, a Europa e Italia no han llegado, porque se han quedado más en esas zonas. Qué bueno. Vale. Bueno, y sí, digamos que sí, a Europa sí han llegado, pero, bueno, sí. pero desgraciadamente normalmente llegan en jaulas, ¿vale? Siempre hemos oído hablar del tráfico ilegal y ahora nos cuentas un poco, pero ¿también existe tráfico legal de loros? Sí, eso es una buena pregunta, porque en realidad la gente cuando piensa en tráfico ilegal suele pensar en tráfico ilegal a nivel internacional, ¿no? Es decir, lo que viene desde estos países hasta Europa. Claro. Pero esto no siempre fue ilegal. De hecho, al principio muchos de los loros que se tenían aquí se traían en grandes barcos de estos en cargueros, en un montón de jaulas, desde, por ejemplo, Argentina o desde África. Y era legal. Lo que pasa es que se empezó a ver que había una problemática con el volumen de extracción que se hacía de estas especies y empezaron a ver que tenían problemas de conservación. Entonces se crea una organización que es el CITES, que el CITES a la gente que tenga especies exóticas en casa le puede sonar porque no puedes tener especies que pertenezcan a alguna de las categorías del CITES que están más protegidas, ¿no? CITES 2 o tal, porque son especies tan protegidas que ya no se permite que se tengan. Está muy regulado. De CITES sí que hemos tenido algún invitado en el programa para hablar de ello. De lo que CITES hemos hablado un poco. Claro. Ya colgaremos en las notas del programa el programa en concreto de CITES. Pues antes del CITES había un volumen de loros muy grande que se importaba, que era legal. Las capturas de esos individuos en otros países, como por ejemplo Bolivia o tal, era legal y se importaban sobre todo a Estados Unidos y Europa. A través de los mercados principales de Europa que pasaban por Holanda, se llevaron miles y miles de individuos legalmente de países como por ejemplo Surinam. Pero claro, como son especies que ahora tienen problemas de conservación bastante grandes, muchas especies están amenazadas, la mayor parte están reguladas por el CITES, excepto creo que son las Kramer y no sé si alguna especie de agapornis que no están dentro del CITES, ¿no? Esas se pueden seguir, digamos, sacando legalmente en algunos sitios.
pero la mayor parte ya no se puede. Entonces ahora lo que se hace es que en Europa y en Estados Unidos se prohibió el importe de animales salvajes, también por las problemáticas que daban con introducción de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo con la gripe, a raíz de la gripe aviar y estas cosas, ¿no? Tiene que ver también un poco con eso. Pues se prohíbe la importación de animales capturados en el medio salvaje. Entonces, como los loros es un animal que gusta mucho y se habían creado poblaciones en cautividad en Europa y Estados Unidos, lo que se empezó a hacer es vender individuos ya criados en cautividad. De hecho, hay criadores en cautividad repartidos por toda Europa que crían un gran volumen de loros que venden anualmente de muchas especies, incluso algunas muy raras, y que valen bastante dinero después en el mercado. Pero claro, eso es mercado legal ya, porque son individuos que crían cautividad. Pero al mismo tiempo sigue existiendo un mercado internacional ilegal muy importante. Lo que pasa es que se ha sustituido los lugares de destino, y ya no son Estados Unidos y Europa, que mayoritariamente recurren al mercado legal de cría en cautividad, sino que se ha cambiado más por otros países que ahora tienen mucho dinero, como por ejemplo puede ser Arabia Saudí o China, que compran una gran cantidad de loros y de otras especies como monos y incluso lo que ya conocemos todos, ¿no? De pangolines y partes de los tigres para medicina tradicional, que siguen comprando pues eso de mercado ilegal. Claro, de traficante. Porque antes de irnos a la parte ilegal, en la parte legal, evidentemente la cría, pero ¿hay capturas también de manera legal o ya prácticamente no hay ninguna captura? Pues para la mayor parte de especies de loros es ilegal capturarlos y tenerlos en cualquier país, por ejemplo, de los que yo conozco más, que son Sudamérica y Centroamérica. En prácticamente todos es ilegal, excepto en algún país que tiene alguna particularidad. Por ejemplo, Surinam permite la captura de ciertas especies, tanto para tener en casa como para consumo humano. Y, por ejemplo, Puerto Rico, que tiene varias especies introducidas de loros que vienen de fuera, ahí sí que se permite que las cacen y que las capturen para tenerlas en casa, pero solo las que son exóticas, no las nativas. En la mayor parte de los sitios está prohibido. Pero loros y prácticamente todo, de monos, y que al final es lo que tiene la gente, ¿no? Y no se permite en la actualidad. Vale. No, eso está bien, que no se permita. Si hay ya mucho, pues que se vaya criando con lo que hay y ya está. Enoch. Sí, y hablando estamos hablando ahora de esta tema ilegal, ¿no? Hacia Europa, sobre todo, porque es lo que nosotros conocemos. Y hacíamos una pregunta en el grupo de Telegram, habíamos anunciado que venías hoy al programa y que si nos querían hacer alguna pregunta, ¿no? Y nos preguntaban por el tema de, obviamente, ilegal, y porque somos los típicos que vemos, pues siempre salen imágenes de que vienen como, recuerdo unas en botellas de plástico ahí como metidos, ¿no? En condiciones bastante lamentables. Y nos preguntaba Sara si no existe trazabilidad sobre el origen o si pudiera existir algún tipo de zoonosis. Obviamente lo de trazabilidad, has hablado de ello por el tema ilegal, pero ¿y tema de zoonosis, cómo está la cosa? Pues de zoonosis en realidad los loros, que se sepa, no han sido responsables de transmitir prácticamente ninguna enfermedad, excepto una que es la citacosis, que es como una neumonía causada por una clamidia, y que de eso no solo ha habido casos que se han identificado de loros traídos de Sudamérica, en Bélgica y sitios así, sino que ha habido incluso personas infectadas, ¿no? De hecho, una de las cosas que no sabe la gente con los loros exóticos, ¿no? Con las cotorras que vemos en Madrid o en Barcelona, es que pueden transmitir citacosis. Es decir, si tú tienes una colonia grande de loros o tú coges un loro porque lo encuentras herido y tal, los loros pueden tener citacosis y eso se transmite a humanos y es una neumonía bastante problemática. Pero aparte de eso, no se conoce que hayan transmitido pues otras cosas, como si pasa con otros grupos de aves, ¿no? Como la gripe aviar o incluso coronavirus, que hay aves que tienen coronavirus, pues eso en loros no se conoce. Solo así problemático la citacosis. Pero claro, esto es lo que se conoce de momento. También es cierto que habrá muchas cosas que no hemos visto o que no han saltado todavía de los loros, que podrían, ¿no? Porque cualquier bicho que captures en la selva, sobre todo cada vez que te adentras a sitios más inexplorados o vamos deforestando y avanzando un poco más, pues puede salir otra enfermedad que transmitan. Así que habría que tener cuidado. Habría que tener cuidado, sobre todo pensando en el volumen de loros que se captura ilegalmente, se tienen en las casas y eso. Vale, y una pregunta, cuando hablamos de tráfico ilegal,
especies hacia Europa, ponemos el foco en los temas, entre comillas, decirlo, más animalistas. O sea, bienestar animal, que los animales no pueden viajar así, estamos expoliando el Amazonas o la zona que estamos expoliando. Pero ponemos un foco, entre comillas, bastante animalista. Pero claro, asumo que no es que en origen no es solo llegar y coger el loro con una jaula y no producir ningún daño, ¿no? O sea, supongo que este tráfico ilegal en origen también producirá muchísimos efectos, ¿no? Más allá de que a cualquier población que le quites individuos la está dañando. ¿Hay algunos efectos derivados del tráfico ilegal en origen? Más allá de eso, más allá de quitar individuos de la población, que ya es grave. Pues la verdad que es una pregunta interesante porque sí los hay y además es muy variable dependiendo de los métodos de captura. Por ejemplo, los loros lo que se suele capturar mucho es en los nidos, porque se suelen coger los pollos. Esto lo hacen porque, bueno, el loro además, muchas especies, ¿no? Como por ejemplo las amazonas o los loros grises y tal, que hablan muy bien, para que un loro hable normalmente es mucho más interesante cogerlo de pollo y criarlo tú de pollo porque son capaces de hablar mejor que si ya lo crías, si lo coges de adulto. Entonces la mayor parte se suelen capturar de pollos. Esto tiene un problema porque hay mucha gente que para acceder a los nidos escala y captura los pollos. Pero por ejemplo, para todos estos que crían en palmera, en huecos de árbol, muchas veces la técnica es cortar el árbol. Entonces eso ya tiene un problema añadido. Es decir, no solo te llevas el animal, sino que encima estás produciendo un daño, porque además suelen ser árboles viejos que suelen ser los que tienen oquedades válidas para criar, especialmente para especies grandes, ¿no? Como guacamayos y cosas así. Entonces te estás cargando el árbol también. Y por otra parte, a veces la gente los captura y los tiene metidas en jaulas cerca de animales domésticos, pongamos por caso, ¿no? Un cazador furtivo que los capture y los tenga todos acumulados en su casa, donde también tiene gallinas y todo esto, y algún adulto se le escape, podría pasar que esté contagiado de alguna de las enfermedades que tiene, por ejemplo, los animales domésticos, ¿no? De esa casa, por ejemplo, las gallinas, y luego podría contagiar al resto de individuos en el medio salvaje. O sea, hay varios problemas de conservación que no son tan visibles, ¿no? Como que te lleves al bicho y claro, baja la población porque quitas bichos, pero que pasan otras cosas, como la deforestación que lleva asociada si tumbas los árboles, o transmisión de enfermedades, por estar en condiciones insalubres, en contacto con un ganado como gallinas o tal, y que luego se escapen y vuelvan al medio natural. Eso es decir... Estas serían dos bastante graves. Eso te iba a decir, no zoonosis hacia humanos, sino entre ellos mismos. Claro, nosotros normalmente nos centramos en lo que nos pasa a nosotros, que es cuando viene un animal salvaje y contagia al ganado o a las personas, pero en este caso sería al revés, es cuando nosotros lo capturamos, se contagia y luego vuelve y contagia a los individuos salvajes. Vale, y hemos hablado, me ha gustado esto, no me lo imaginaba esto de tirar los árboles para coger los nidos, pero vale. Me parece ya súper gore. A mí me parece súper brutal. Pero centrándonos ya en este tipo de problemas, en sus ecosistemas de origen, imagino, ¿qué problemas tienen los loros? Porque has hablado también de problemas que estaban teniendo ellos, no ya solo quitando el tema de la captura o lo que sea, ¿no? El tráfico. ¿Qué problemas tienen los loros en sus ecosistemas originarios? ¿O tienen alguno? Pues tienen bastantes en realidad. De hecho, el principal problema de conservación, a pesar de que nosotros en estos últimos años estamos viendo que prácticamente en Sudamérica al menos parece ser que es el tráfico ilegal, durante mucho tiempo en otros estudios que hay a nivel global y tal, la deforestación es el que se daba como uno de los efectos más nocivos para todas las especies de loros. Y es cierto que hay zonas que se están deforestando a un ritmo muy, muy rápido, como puede ser la Amazonía o algunas islas de Oceanía, en las que la selva está desapareciendo, pero en cuestión de días. Entonces, claro, si pensamos que muchas de las especies que viven en la selva, además, como os comentaba, ¿no? Crían en huecos de árbol, tú quitas los árboles, pues ya no pueden criar. Los loros toleran bastante bien la alteración del hábitat siempre y cuando dejes árboles que les permitan criar, porque son especies normalmente muy inteligentes y con una gran adaptabilidad. Entonces, por ejemplo, esta gran deforestación que está en la Amazonía, si dejas árboles grandes, permite todavía cierto tamaño poblacional, ¿no? De especies, pero ya si lo quitas todo para meter soja, como están haciendo, pues eso ya es que no hay loros ni hay nada. Entonces, bueno, yo creo que es un problema no solo para los loros, sino en general para la mayor parte de las especies de estos sitios. Pero los loros aparte tienen otros problemas, y es que se consideran una peste en muchos sitios, porque
van a los cultivos a comer. Por ejemplo, algunas especies también van a comer los mangos. En Colombia estamos teniendo muchos problemas porque se están comiendo los aguacates y ya sabemos que el aguacate ahora mismo es una cosa que vale mucho dinero, que está dando mucha rentabilidad y claro, se los comen. Entonces, como se los comen, pues los matan. Y los matan pues poniéndoles trampas y pues para matarlos, o también alguna gente lo que hace es que les pone trampas y ya que los captura pues los vende. Entonces doble rentabilidad, ¿no? Por un lado me quito la peste o estos daños que me están produciendo los cultivos y por el otro me saco un dinero además vendiendo a los individuos porque a la gente le gusta tenerlos en casa. Y bueno, hay otras cosas que les están afectando, ¿no? Como la construcción de resorts o la urbanización así esta tan bestia que estamos haciendo, ¿no? Porque si dejas parques y eso, bueno, puedes permitir que ciertas especies de loros, como también vemos que hacen las exóticas aquí en Madrid o Barcelona, vivan. Pero si ya son urbanizaciones de estas que no tienen ni árboles ni un sitio en el que puedan comer o criar, pues tampoco pueden estar ahí. Y bueno, los incendios en Australia ahora está siendo un problema para ellos. Claro. Bueno, no solo por pérdida de hábitat, sino porque son tan grandes que muchos individuos ya se mueren durante el incendio por los humos y esto. O sea, tienen muchos problemas, pero los más gordos podrían ser deforestación y en el caso que nosotros hemos estado viendo, que se los comen, también y los matan porque son una peste. Vale, entonces, en resumen, podríamos decir que es una especie bastante adaptable, o sea, que soportaría bien la actividad humana, siempre y cuando seamos respetuosos, dejemos árboles, o sea, que es una especie que soporta bastante bien la actividad humana, que no es la típica que dices, joder, es que en cuanto tocamos aquí un árbol desaparecen los loros. Pero claro, hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Bueno, sí. Bueno, de hecho, eso lo podemos ver con los que viven aquí en Europa, ¿no? Que viven en la ciudad y no solo no parece que tengan un problema, sino que las poblaciones crecen cada año. Es decir, les va bien. La ciudad que podríamos considerar que es la alteración del hábitat más gorda, pues no parece suponerles un problema. De hecho, hay especies de loros que se están convirtiendo en urbanas, en sus hábitats naturales. Es decir, en Australia hay cacatúas que viven en la ciudad porque les gusta la ciudad. Entonces, no suelen tener un problema muy grande con la alteración humana, pero sí tienen, pues, con la alteración del hábitat por efecto del hombre, sí es un poco permisiva con eso, con que dejes algunos árboles, con que tengan comida y eso. El principal problema suele ser de conflicto, y por conflicto me refiero, pues, a eso, a que los capturen para tráfico ilegal, a que se los coman, a que los maten porque provocan un problema en los cultivos. Sería más bien eso. Pues ya casi... Pedro, que digo que ya casi vamos a ir acabando, pero evidentemente no podíamos irnos del programa sin tocar un poquito el tema de las invasoras, que ya lo hemos tocado un poquito por encima y de hecho es lo que estás tratando tú ahora mismo, de lo que estás hablando ahora mismo. ¿Qué problemas plantean? Vamos a empezar por el principio. Resumen rápido, ¿qué problemas plantean? Pues eso, todas las cotorras que tenemos en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, que hay cotorra argentina, cotorra de Kramer, que alguien dice que una es muy mala y la otra no, y que estamos confundiendo, no sé. ¿Qué problemas plantean? Porque son aves urbanas, básicamente. Fuera de las ciudades no están. Por eso digo Madrid, Sevilla, Barcelona, porque están solo en ciudades. ¿Qué problema nos están planteando esas especies de loros que se están criando en estas ciudades? Pues mira, en realidad plantean varios problemas. Y por otro lado, que estén en las ciudades es también consecuencia de que la mayor parte de los escapes que han producido esas poblaciones se han producido en ciudad. Pero cuando la población de algunas especies aumenta mucho, como ha pasado en Israel, dejan de ser tan urbanas. Suelen venir a dormir a las ciudades y tal, pero ya están en zonas mucho más rurales y van a comer a los cultivos muy, muy lejos de las ciudades. Entonces, de momento estamos en una etapa también de la invasión de estas especies que es bastante temprana en cuanto a que las poblaciones no son tan grandes como para que estén saliendo más de la ciudad, pero ya empiezan a salir. Yo en Sevilla, por ejemplo, he visto cotorras a más de 40 kilómetros de la ciudad. Se mueven y andan por ahí. Lo que pasa es que de momento tienen suficiente comida para la población y no lo necesitan. En cuanto a los problemas que pueden generar, pues a mí me interesan más los problemas de conservación que generan, pero generan también problemas económicos. Como os comentaba, en Israel tienen un problema muy gordo con que se comen los cultivos y claro, imaginémonos un bando de miles de individuos comiendo en un cultivo, o sea, es que lo arrasa. Entonces, claro, tienen pérdidas económicas muy grandes con eso y destinan cada año mucho dinero a combatir esto porque es una plaga para los cultivos. En cuanto a los problemas de conservación, que a mí son los que más me interesan y me gustan, pues sí que es verdad que cuando dicen que hay una más mala y una más buena, para mí eso no es verdad, pero ahora mismo sí se podría decir que es así. Pero porque hemos visto el impacto que tiene
negativo, en concreto la Kramer, ¿no? Porque la Kramer y la Argentina, que son las que más abundan en nuestras ciudades de España, tienen unas diferencias importantes en el sentido que la Kramer cría en huecos de árbol y la Argentina fabrica su propio nido. Entonces, claro, ahí ya estamos entrando en que una está compitiendo por los huecos, Claro. que también pueden crear en huecos de piedras, pues con especies como, por ejemplo, los murciélagos, estorninos, Cernica primilla, incluso en algunas ciudades, y que algunas son especies que están amenazadas. Es decir, está compitiendo por espacio para reproducirse con especies amenazadas y además de forma agresiva, ¿no? Es decir, incluso a veces produciéndole la muerte a estas especies. La Argentina no se conocen estas interacciones tan negativas y por eso la gente suele decir que es menos mala. Pero no lo sabemos, porque como os comentaba, pues podría haber impactos que tengan que no hemos visto. Porque estos impactos, claro, si son muy evidentes, normalmente lo antes, pero puede haber otros impactos como transmisión de enfermedades que no estamos detectando, pero que podrían ser un problema futuro en cuanto nos demos cuenta, ¿no? Entonces, pues, hombre, decir que es menos mala, para mí es arriesgado, en el sentido que nos puede dar la impresión de que no tenemos que gestionarlo y cuando nos demos cuenta del impacto que tiene esta especie, pues sea tarde, ¿no? Vale, sí, porque es Eso que... ya... Y más allá de a nivel de conservación, lo que has dicho tú, a nivel de conservación puede ser quizá un poquito menos mala, quizá, no se sabe, pero a nivel económico de los destrozos que pueda producir en un campo agrícola, ahí sí que son las dos iguales, las dos se van a alimentarse y de hecho la Argentina cría en colonias y es más fácil de que supongo que al criar en colonias grandes con sus propios nidos, los daños económicos de ir a comer en cultivos puedan ser incluso mayores, porque las colonias son más grandes por definición, ¿no? Sí. Tengo entendido. Sí, bueno, y a nivel económico ya, por ejemplo, la Argentina produce daños ya por sí misma por la estructura que crea de palos para hacer el nido, ¿no? Porque eso pesa bastante y a veces se caen, pueden dañar estructuras o cosas. Es como lo de las cigüeñas, ¿no? Que al final son nidos que como la colonia suele ir creciendo cada año y van añadiendo cámaras a ese nido, crece, aumenta el peso y puede llegar a dañar estructuras. De hecho, ha pasado, ¿no? Ya han tenido que cortar algunos árboles y algunas cosas por culpa de estos nidos. Creo que ha sido en Málaga y sitios ahí que ha dado problemas con las palmeras también. Entonces, los daños económicos que producen las dos son parecidos. Los de conservación son quizás los que están ahora mismo más en duda, ¿no? Porque no se ha demostrado que la cotorra argentina tenga efectos negativos importantes en esas interacciones directas con otras especies, pero que podría y no lo estamos detectando, ¿no? Vale, y ya que tenemos digamos, problema en ciernes o que está en sus primeros estadios, que ya estamos viendo que en otros países como Israel ya ha pasado, ¿qué existen métodos de control o cómo está este tema? Porque en España hemos visto que se ha hecho bastante ruido por organizaciones ecologistas que se han quejado bastante. Está habiendo bastante movimiento con esto, ¿no? Sobre todo, obviamente, en las ciudades que tienen el problema más directo. Pues sí, está siendo bastante polémico. Bueno, en primer lugar, cuando llegas a un tamaño de población como es el de Israel, no puedes hacer nada. Ahí lo único que puedes hacer es paliar los efectos que tiene, ¿no? De hecho, está autorizado que la gente les dispare en sus campos de cultivo porque ya no saben qué hacer. Nosotros es cierto que no hemos llegado a ese punto, pero claro, por ejemplo, yo que sí que he seguido el crecimiento de la población de Sevilla, de Kramer especialmente, cuando yo empecé los primeros censos en el 2000, creo que fue 2017, había 2.000 individuos de Kramer. Ahora hay 6.500. Es decir, está siguiendo un crecimiento exponencial. Yo creo que una vez que ya pasas de los 3.000, 4.000 individuos, ya cualquier tipo de método que quieras utilizar para control de población es bastante inútil. Ya hay demasiados individuos como para que seas capaz de controlar la población. Es decir, aunque intentes, pues de los diferentes métodos que hay, ¿no? Matarlos, pincharle los huevos, esterilizarlos, siempre se te van a escapar individuos y la población seguirá creciendo. Lo que se estaba planteando, y de hecho creo que se está haciendo en Madrid, por eso es tan polémico, es el método de matarlas a disparos. Pero eso también sale de que han visto que otras metodologías que son menos impactantes quizás, ¿no? Como es eso, retirarle los huevos, esterilización, han funcionado, pero han funcionado, por ejemplo, en Canarias, que estamos hablando de 80 bichos, de 80 individuos. Pero no puedes hacer eso con 6.000 individuos. Y cualquier otro método que quieran utilizar, ¿no? Porque hay mucha gente pues que decía, sobre todo colectivos animalistas, ¿y por qué no las capturamos a todas y que la gente las adopte? ¿O por qué no las capturamos a todas y las llevamos a santuarios?
Y a mí me parece muy bien, sí, a mí me encantan los loros, yo trabajo con loros, de hecho me encanta que estén los loros en Sevilla porque significa que no me tengo que ir a Colombia a tomar datos. O sea, yo puedo sacar unos prismáticos, pero no es realista porque la gente que trabaja con ese tipo de cosas, ¿no? Que en este caso sería dinámica poblacional y tal, te está diciendo que no se puede hacer porque es inviable, que es un tamaño de población muy grande. Entonces, para mí la duda ahora es bueno, a nivel de gestión, un gestor tiene que decidir si es lo suficientemente mala porque provoca daños de conservación y económicos que van a ser mayores, si quiere intentar por lo menos bajar la población o no. Y además sabiendo que tiene que lidiar con unas medidas que no son nada agradables, ¿no? Que es decir, pues que en cualquier caso vas a tener que matarlas, ¿no? Porque lo que están haciendo en otros sitios, que es que las capturan y las eutanasian, dicen, bueno, eso va más con la ética. Pues es lo mismo, al final estás matando individuos y aparte que para eutanasiarlas normalmente no la capturas y la eutanasias en el momento, sino que la tienes enjaulada durante un montón de días en unas condiciones malas. Ahí te iba a decir, es que yo, el de eutanasiarlas, para mí no es más ético, en serio. Mi opinión aquí es que desde nuestra visión chupi guay es mejor lo que no vemos no existe, pero al final para un animal es más ético el estar en su árbol y de repente ser cazado por un depredador, sí, o por un cazador. Es más ético que el cogerlas, estresarlas, meterlas en jaulas que se estén pegando 4 días. O sea, las estás torturando antes de matarlas. O sea, para mí, sinceramente, y igual me llueven palos como camiones de grandes, pero para mí, si las vas a matar, lo más ético es pegarles un tiro. Yo lo siento mucho, pero es que me parece más ético. Y ahora, claro, yo estoy de acuerdo. Menos mal que lo he dicho al final del programa y espero que no llegue aquí mucho animalista de estos resentidos porque igual me caen hostias como panes, pero es que lo siento mucho, es que lo pienso así. Yo estoy de acuerdo contigo, al final es matarlas igual. Entonces yo creo que es más interesante hacer la medida en la que si decides tomar un gestor, si decides tomar esa vía, que es la que le están recomendando, pues la gente que es especialista en la materia dice que te va a generar un problema, ¿no? Tanto de conservación como económico. Y decides matarlas, por lo menos habría que matarlas de la mejor forma. Y desde luego yo coincido contigo en eso porque además yo lo he visto, ¿no? Cuando se capturan estos individuos, normalmente les ponen trampas o tienen otros métodos de captura, se acumulan en jaulones. Y se acumulan en jaulones, claro, y en algún momento pasa alguien y se los lleva. Pero evidentemente un bicho que vas a eutanasiar, no nos pensemos que el ayuntamiento les va a poner pues mucha comida y unos bebederos muy buenos, porque al final es un bicho al que quieres eutanasiar, entonces están en las condiciones regulares. Y claro, por ejemplo, lo que pasaba, que a mí esto me lo comentaban anilladores o así en Sevilla, me decían que claro, si te cae una cotorra, es que en realidad por ley la tendrías que sacar, ¿sabes? La tienes que llevar al sitio, a un sitio para que las metan en las jaulas y las eutanasien, por ley, porque es una especie exótica, ¿no? Y sí, claro, es que nosotros no la llevamos a los jaulones porque va a haber un festivo y entonces es que los bichos se pueden quedar 5 días sin comer y sin beber. Eso para que nos hagamos una idea de que no es más ético, ¿no? Que un animal esté 4 días en una jaula pasándolo mal para que al final lo mates igual. Entonces yo creo que no es mejor. Y bueno, a mí cuando me preguntan, pues yo no voy a mentir, yo trabajo con este tipo de cosas, yo creo que sí que producen un efecto negativo y que habría que intentar controlar a la población. Ahora, como muchas veces nos perdemos en los discursos de estos políticos, de si está bien, mal, de que si no es ético, ¿no? Mientras tanto, lo que pasa es que los bichos se siguen reproduciendo y al final llega un momento en que, aunque hagamos eso, no podamos controlar a la población. Y claro, ya bueno, si encima aplicas medidas de control de población que a nadie gustan y no sirven para nada, es que ya es lo más absurdo que podemos hacer, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que habría que escuchar más a los especialistas, aunque no nos guste a veces, y pensar que bueno, que esta gente no tiene ningún afán tampoco por matar. Es decir, si creen que hay que hacerlo, es por algo, ¿no? Y deberíamos escucharlo. Totalmente de acuerdo, pues firmamos debajo y ya está. Ya está. Hemos llegado a un acuerdo, estamos todos de acuerdo, pues ya está, firmamos y cada uno para su casa. Pues yo creo que está muy bien. Yo creo que ha estado, para darnos así una visión bastante general, yo creo que ha estado muy bien, Pedro. Yo creo que pues también. Me alegro mucho, vamos. Y bueno, también deciros que muchas gracias por invitarme, porque yo también me han gustado mucho las preguntas que me habéis hecho y creo que es algo también muy interesante para hablar y que la gente conozca, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas cosas que no se conocen o detalles que no se conocen que yo creo que pueden ayudar un poco a formarnos esa visión más realista de cómo es la situación en cuanto a exóticas, en cuanto a tráfico ilegal y cosas así. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, pero antes de irte, no te vayas, que antecedente, como siempre decimos, es pan de valor. O sea, la gente que
que quieras saber de tu trabajo, tienes, yo qué sé, que siempre decimos redes sociales, blog, no sé, algo que quieras recomendarnos, no sé, yo qué sé, has escrito un libro. Es el momento de si alguien que te está escuchando pues quiere seguirte, si tienes alguna manera de que te siga, o como conocemos gente también de a mí por la calle, ¿no? Pues en tu caso, ¿cómo es? Bueno, pues en mi caso, aparte de las cosas que voy publicando, de artículos y tal, y que a veces intento también publicar alguna divulgación en revistas, como Kerkus o tal, me podéis seguir en Twitter. En Twitter, buscando mi nombre completo, aparezco y podréis seguirme ahí. Yo casi todo lo que publico son cosas relacionadas con la conservación de fauna y trabajos tanto que conozco de compañeros o míos, y ahí podéis ver un poco lo que estoy haciendo. Y después, bueno, encantado de que me sigáis también para saludarme por la calle, pero ya dependerá de que se dé la circunstancia, ¿no? Que aquí es Pedro Romero Vidal, ¿no? Si no me equivoco, Pedro Romero Vidal, y ahí se te encuentra. Además, dejaremos el Twitter también en la nota del programa, que es Pedro Romero Vid 1, si no me equivoco. Sí, exacto. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, que me lo he pasado muy bien. Que espero que algún día poder volver con algún otro tema. Muchas gracias. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues en la sección patrocinada, ¿no?, de hoy, que no nos podemos ir sin nuestra sección de GeoInnova, como siempre tenemos a su director, tenemos aquí a Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Oye, pues hoy tenemos aquí apuntado que vamos a hablar de qué es un planero web. Pero antes de preguntarte qué es un planero web, vamos a quitarlo de web. ¿Qué es un planero? A ver, bueno, un planero no deja de ser un armario donde guardar planos. Claro, o sea, tú te vas a una cartoteca y tienes armarios muy grandes con no sé, pues con unos cajones muy grandes donde meten todos los planos de servicio del ejército, los antiguos, o claro, porque antes era en papel. Claro, cuando yo el programa de la semana anterior hablaba en la sección esta de que yo en mi tesis me fui allí a la demarcación de carreteras a coger planos de proyectos, yo iba aquello era de verdad, era una habitación rodeada de armarios con planos dentro. Eso es un planero. Esos son planeros. Vale. Yo también he visto alguno ahora que lo Cuando vas a los ayuntamientos y les pides normalmente un plano de... oye, ¿dónde puedo conseguir el plano de ordenación urbana? Ay, pues esto, toma, tienes que irte ahí a la cartoteca o tienes... Y te llegan y te dan ahí los planos. Pues a veces los planeros no dejan de ser unas carpetas también que tienen los técnicos los técnicos municipales del ayuntamiento. O sea, que bueno, son claro. Planeros en sentido literal, es el armario donde se guardan los planos. Vale, y la pregunta obvia, entonces un planero web es donde coges, escaneas y guardas todo, ¿no? La carpeta esa que tienes donde tienes todos los escaneos, ¿no? Bueno, eso es lo que se viene haciendo normalmente cuando tú has querido, guardar eso en formato web, ¿vale? En formato digital. Claro, eso no comporta que no deja de ser un archivo que tú has escaneado y que lo has convertido en formato IMG a un formato PDF, formato de imagen, ¿vale? En ese sentido, y que tú lo pones a disposición al público, te lo guardas tú en la nube y, bueno, ese archivo lo puedes descargar y lo puedes visualizar, claro, efectivamente. Pero no es un planero web como deberá ser. ¿Vale? Ya vamos a aprovecharnos de la potencia de la web, ¿no? Claro, efectivamente. Desde GeoInnova lo que hemos hecho ha sido trasladar esa petición y esos casos que siempre nos hemos encontrado cuando trabajamos en urbanismo, medio ambiente, a nivel de consultoría, pues en un montonazo de municipios, cuando hemos querido requerir información, que siempre te envían a una página web donde tienes los enlaces de descarga de esos planos, ¿vale? Esos planos, como digo, van a estar en formato raster, sea IMG, o sea, en formato imagen, ¿vale? O en formato PDF, o a lo mejor ya los más avanzados te meten un GeoPDF, que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, en los cuales también puedes visualizar por capas, ¿vale? Pues interactuar dentro del PDF para, pues, visualizar las capas, quitarlas, ponerlas, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Sabes?
Pero ¿qué pasa? Que eso no deja de ser algo que te tengas que descargar y que después tengas que ejecutar en tu ordenador, ¿vale? Claro. Como tienes que tener tu Adobe o tu visor PDF y evidentemente, ¿qué pasa? Que esos archivos muchas veces pues pesan un porro. Resultado, que la usabilidad, ¿vale?, de esos archivos muchas veces deja muchísimo que desear. Claro. ¿Vale? O sea que realmente se hace muy tedioso tener que consultar eso. Vas a buscar, a ver, tengo que encontrar este punto de esta parcela, a ver en qué tipo de clasificación de suelo tiene o calificación de suelo. Te vas, busca la referencia, vale, esto está, ahí este color que es, no me viene, vale, te vas, tienes que ir al otro lado de un mapa gigante de PDF, e irte al otro lado a buscar dónde está, cuál es la referencia de color, volver otra vez, o sea, es inagotable, es insufrible, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después, vale, pues me voy a montar un visor cartográfico, que ya hemos hablado también de un visor cartográfico, Sí. todo esto. Bueno, vale. ¿Qué pasa? Que montar un visor cartográfico pues necesita muchísimos más recursos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene más costes, tienes que tener un servidor adaptado, tienes que tener un server, desde los cuales gestionar todo lo que son los servicios web, etcétera, etcétera. Sí, un desarrollador que te lo implemente. Claro. Tú tienes que... tiene mucho más coste y no es rápido. ¿Vale? No es rápido en absoluto. Y si ya encima quieres hacer algo donde interactúan diferentes departamentos de una administración, pues ya ni te cuento. ¿Vale? O sea, puede ser eterno. ¿Qué te viene? Pues que te viene un departamento concreto de un ayuntamiento y te dice, oye, mira, yo tengo estos PDF aquí, urbanismo, por ejemplo, ¿tú me puedes sacar algo rapidito y barato? Rápido y barato. Vale, pues ahí está. Como esto no lo hemos encontrado en muchas ocasiones, pues hemos decidido desarrollar lo que se llama un plano web de verdad, ¿vale? Y es el plano web como trabajo. Teselamos bien para que carguen rápido, lo aplicamos todo en una aplicación web que no es un visor cartográfico, ¿vale? Es una aplicación web que te permite consultar e interactuar con diferentes capas, ¿vale? Eso, la carga es mucho más rápido. Cualquier persona que tenga internet puede conectarse directamente a ese mapa, puede consultarlo de forma muy rápida porque está a golpe de... O sea, tienes la leyenda, no la tienes al otro lado, sino que ya la tienes incorporada directamente donde estés mirando, Claro. ¿vale? Y puedes ir activando, desactivando capas directamente sobre lo que tú estás viendo, ¿vale? Claro, tiene esas herramientas, funcionalidades que tiene un visor cartográfico, que vienen también para consultar esas afecciones que puede tener esa parcelita, pero sin ser un visor cartográfico. Vale. Ahí está la potencia. Y sin ser un armariaco enorme donde no te pierdas el mapa. Efectivamente, claro. Efectivamente, claro. Pues mola. Me Eso hubiera venido bien a tenemos- mí uno de estos, ya te digo, con la tesis. Claro, eso nos permite, por ejemplo, interactuar también o cargarlo con capas de catastro, donde tú directamente puedes hacer la consulta de, oye, ¿dónde está esa parcela? Dentro de esa aplicación, que no es un visor cartográfico, ojo, y hacer rápidamente esa consulta de qué capas tiene por encima, etcétera, y saber, ver sobre aquellas delimitación de suelo urbano del año de la PICOR, ¿sabes? Cuál es su afección, ¿vale? Eso, si lo tienes que hacer a manita, pues te puede costar pues un buen tiempo, ¿vale? Al final es algo que los ayuntamientos pueden aprovechar de una forma muy rápida, es muy barato, ¿vale? Y darle un salto de calidad a todo lo que es transparencia de la información, abertura de la información al ciudadano, etcétera, ponérselo fácil. Porque al final las cosas son ponérselo fácil a la gente. Pues genial, ¿no? ¿Alguna duda más, Enoch? Pues genial, claro. Oye, pues muchas gracias, Luis, por contarlo. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Pues te recordamos que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos de territorio y medio ambiente. y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, Enoch, vámonos rápido, que tengo que hacer una maleta que me voy al conservío. Madre mía, el conservío networking en persona. Esto no se había visto. Sí, porque del miércoles 15, bueno, jueves realmente, yo el miércoles estaré allí, del miércoles 15 al jueves 16 al domingo 19 voy a estar en el Conservío, el Congreso de Conservación de la Biodiversidad.
Que el año pasado En- entrevistamos a en Marga Málaga, Sánchez, ¿no? su directora, diciendo que iba a ser en Málaga en septiembre. Lo que pasa es que cambió la fecha, se cambió el año, pero en Málaga en septiembre va a ser. Así Bueno, que, pues si veis ahí a Juan, saludadle. Sí, yo me he negado a muchos eventos online y he dicho, cuando haya eventos presenciales vuelvo a ir. Primero, ahí estoy. Sí, Bueno, y recomendación, ¿qué recomendamos? yo que se vayan al conservio, no, que digo que no, recomendación, pues voy a recomendar tu newsletter de Trabaja en Medio Ambiente, ¿no? Y además ya te puedes suscribir facilísimo. Te vas a la portada ahí abajo del todo de Trabaja en Medio Ambiente, ahí te suscribes, metes el correo y ya Incluso si no te quieres suscribir y solo quieres escuchar el podcast, que en realidad es lo mismo, en la barra de navegación en podcast está la newsletter de Trabaja en Medio Ambiente. Y si buscáis Eso la es. newsletter de Trabaja en Medio Ambiente, os va a salir y os podéis suscribir, os podéis escuchar ahí los programas. Nada, 2 minutitos. O sea, tampoco penséis que Sí, van a ser además, literal. literal, 2 minutitos. Y ahí os podéis también suscribir, o sea que será por sitios. Y daros prisa que vais a ser los últimos, ¿eh? Que desde el sábado que la lanzamos esto hace una semana y yo echándole cuenta que llevamos 50 personas, 60 sin Sí, haber hecho ningún tipo de 50 publicidad. 50 personas creo que sí, en una semanita. Así que va bien, Sí, va sí, bien. sí. Sí. O sea, teníamos como unos 400 y pico suscriptores de 3 años, Y de ya un 2 años, poquito, sí. y hemos hecho un 10 más en 5 días. No está mal. Un 10% más en 5 días, no está mal. Bueno, terminamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, como no, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por comentarlo, porque este trae tela. O sea, seguro que aquí, tanto al Sí. invitado como a mí, sobre todo a mí, no me he podido dar caña, ya está, lo siento, es así. Así que muchísimas gracias por los comentarios, aunque no estéis de acuerdo con ellos, agradecen muchísimo que nos los hagáis. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.